En este video pensamos presentarles a ustedes las actualizaciones sobre la vacuna contra el COVID-19, la cual se va a empezar a administrar a partir del año 2021, según lo dice la Cumbre Mundial de Vacunas efectuado el pasado 4 de junio en la ciudad de Londres. Este video trata de mostrarles lo que se dijo en dicho evento, quiénes fueron los asistentes, qué dinero recolectaron para tal fin, cuáles son los socios, qué hay detrás de los socios y qué hay detrás de esta vacuna, que es lo más importante porque es una situación que a todos nos interesa. Quédense hasta el final del video. Iniciamos con Gavi. Gavi es el banco de alianza de vacunas a nivel mundial, una empresa que fue constituida y fundada por el señor Bill Gates y su esposa Melinda Gates en el año 2000. Este es el portal oficial. Todos los links de los videos que vamos a presentar los vamos a dejar en la descripción del video para que usted mismo desde su casa pueda verificar la información. Ahora mire, la Cumbre Mundial de Vacunas dice acá que lo que va a hacer es ponerle frente a la pandemia del COVID-19, así que todo está muy bien hasta el momento. En nuestra alianza encontramos la estrategia y la estrategia dice que en la fase 5 la vamos a iniciar en el 2021 hasta el 2025. Viene 5 fases, cada una de 5 años. En esta quinta fase es todo contra el COVID-19, así que vamos a empezar la vacunación en el 2021. Eso es lo que dice el portal. Vamos a mirar qué pasó en la cumbre. La cumbre dice que los líderes mundiales hacen compromiso histórico para proporcionar igualdad de acceso a las vacunas para todos. Ojo, es para todos. Y vamos a ver los líderes. Acá está el señor Bill Gates, está el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y muchas eminencias más que ustedes pueden reconocer. Dice que se reunieron el 4 de junio del 2020, se recogieron 8.8 mil millones de dólares de 31 gobiernos donantes y de 8 fundaciones, todo para ir en contra de la pandemia del COVID-19. Aquí encuentran todos los textos relacionados con dicha situación. Así que vamos a mirar, aparte de los fundadores, que es el señor Bill Gates y su esposa Melinda, tenemos aquí la UNICEF, el Banco Mundial y está la Organización Mundial de la Salud como principales socios de dicha iniciativa. Ahora vamos a mirar si esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus fue algo fortuito que nos sucedió a nosotros como sociedad o fue algo planeado por el orden mundial. Vamos a mirar lo que nos dice esta situación. En el evento 201, acá está el portal, nos dice que el 18 de octubre de 2019 se reunieron en la ciudad de Nueva York el señor Bill Gates y varios líderes mundiales. ¿Para qué? Para definir esta pandemia que estamos viendo. Aquí está la foto del evento y los organizadores de dicho evento. Así que vamos a mirar el escenario en el cual ellos lo planearon. Miren, dice que el escenario termina en el punto de 18 meses. Apenas llevamos 7 meses. Faltarían 11 meses. Con 65 millones de muertos. No les están cuadrando el número de muertos. Ellos esperaban mucho más muertos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual usted puede observar en su entorno, en el país donde se encuentre, que varios muertos de diferentes enfermedades las están pasando por muertes COVID-19. ¿Para qué? Para subir el número de muertes, porque ellos lo que quieren generar es caos, más pánico en la sociedad para que reclamen la vacuna y se la puedan colocar. Ahora, sin tanto preámbulo, vamos a mirar la entrevista del señor Bill Gates en TED 2015 en Vancouver, Canadá. Escuchemos del señor Bill Gates lo que dice. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic.
We're not ready for the next epidemic. Esto es lo anunciado por el señor Bill Gates en el seminario TED realizado en Vancouver, Canadá. Fíjese que él habló hace 5 años atrás sobre esto que estamos viviendo, pero hasta donde yo sé, el señor Bill Gates no es ni profeta ni adivino para saber el futuro. Por lo tanto, él está contando algo que iban a planear, que iban a hacer. ¿Quién es? El nuevo orden mundial. Acá está la prueba. La prueba es la siguiente. En el banco de patentes aparece este documento, el WO 2020-060606. Quiere decir Orden Mundial 2020 y la marca del anticristo 666. Acá está el título, Sistema de criptocurrencia con datos de actividad corporal. ¿Qué quiere decir más? Que la fecha de presentación internacional fue el 2006 del 2019, el 20 de junio del año pasado. ¿Qué es lo otro importante? Que fue solicitado por la firma Microsoft, de propiedad del señor Bill Gates. Así que todo esto está bien soportado. En el canal tenemos varios videos sobre este tema. Los invitamos a suscribirse al canal y poder verificar toda esta situación. Estos links van a quedar en los detalles del video. Vamos a continuar con otra empresa del señor Bill Gates, que es la ID 2020. ¿Qué dice esa empresa o por qué fue creada hace unos años atrás? Porque ellos quieren darle identidad a todos los 7.000 millones de personas. Dice que la identidad es importante, la identidad digital correcta. Y dice que 1.100 millones de personas en el mundo viven sin una identidad digital. Ese es el propósito del señor Bill Gates y del nuevo orden, que todos los 7.000 millones de personas tengamos una identidad digital. Abran los ojos, ¿para dónde es que vamos? No para que nos curen el COVID-19, una enfermedad que ellos se la inventaron, sino es una situación que ellos quieren individualizar y totalmente identificar a cada persona sobre la tierra. Vamos a mirar quiénes son los socios del señor Bill Gates. Nada más ni nada menos que la Fundación Rockefeller. ¿Quiénes dicen ellos? Dicen que Estados Unidos está perdiendo la batalla contra el COVID. Siempre son pronósticos negativos hacia el mundo. ¿Para qué? Para poder sustentar la introducción de la vacuna, generar caos es lo que buscan. Pero ¿quiénes son los señores Rockefeller? Ya sabemos que son Illuminatis, que son personas que están por encima de todos los países, son los que tienen todo el control del dinero en el mundo. Pero mire una prueba contundente. Los señores fueron los que en 1947 introdujeron el virus del Zika, pero también sacaron la patente, obviamente, la patente, y usted lo puede mirar en internet, la patente de Zika pertenece a la Fundación Rockefeller, principales Illuminatis del mundo, socios principales del señor Bill Gates. Abramos el ojo para dónde es que vamos. Ahora, algo que no está confirmado, pero es importante con respecto a este tema de la vacuna. El señor Joseph Gregory, dice ser el rey de Inglaterra real, rey de Israel y el Mesías prometido. Habla sobre la vacuna. No está confirmado este tema, pero es importante traerlo a colación. You talk about biblical prophecies. Yeah. Is this all predicted? This is going to happen? Well, the funny thing is that the New Age began with grown men sipping beer through a straw because they got the mask on, right? Oh, yeah. So that's like, a lot of it's comedy, but it started off as the coronavirus, which means we crowned him. Yeah. And then they realized that because I claimed it. And then they changed it to COVID-19, which is Certificate of Vaccination ID. Yeah. 19. So it's all made up. They want to vaccinate people so that they can't think for themselves, and they have an ID chip in the vaccine. Yeah. And so they can beam 5G into that ID chip, and that will control that person's thinking reaction processes. So a lot of this, which is in the Bible, is 666. really, That's the mark of the beast. And it also says that those people will never rest. Uh-huh. So we can't have that. What do you mean never rest? Never sleep? Well, yeah, with the ID chip, Yeah. they can go when you're trying to sleep. When you get into a certain state of consciousness where you're dreaming how life should be, Yeah. and balancing out every action and inaction and conflict in the day. Okay. Right, so you'll only be living in your conscious and unconscious mind and never reach into your subconscious, which is, what we really want to be doing is accessing our subconscious and using that to create the new age we're in now, which is the age of Aquarius. Esto es lo que dice este señor y es bien importante. Dice que coronavirus significa lo coronamos en latín, y aparte de eso dice que lo que busca el orden mundial es vacunar a toda la gente para
obligarlos a pensar como ellos quieren, a limitarles el pensamiento. Por eso se dice que él puede ser el anticristo o el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque él lo que trata de dar es la salvación de este sistema del nuevo orden. Entonces, queremos es mirar las cosas al pie para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Los primeros videos son todos confirmados y el último pues falta por confirmar, pero lo traemos a colación porque se puede dar la situación que está presentando el señor Joseph. Es lo único que está por verificar, pero los anteriores videos, portales son totalmente certificados para que ustedes sepan a conciencia propia qué consecuencias van a tener si se colocan o se aplican la vacuna del COVID-19, la cual le va a abrir el mercado laboral, los viajes, la forma de comprar y vender a las personas en este mundo que está actualmente cerrado. Así que espero que les haya gustado este video. Ojo a lo que dice la portada: para toda persona. Eso quiere o tipifica una marca. Toda persona debe estar marcada para poder comprar y vender. Entonces, la idea de nosotros es que estos videos los mire. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado en el canal. Si quiere profundizar sobre alguno de los temas, ahí tenemos los diferentes videos. Pero, por favor, suscríbase al canal, comparta este video y realmente ore a Dios a ver qué es lo que es lo más importante para usted y para su familia. Pero no podemos seguir siendo conejillos de indias de esta clase dominante en el mundo y hacer todo lo que ellos quieran que hagamos con nuestras vidas. No, tenemos libre albedrío, así que pidámosle a Dios mucha dirección, discernimiento para tomar la mejor decisión. Muchas bendiciones y ojalá se suscriban al canal, compartan el video, denle like y vamos a masificar estos videos. Muchas gracias y muchas bendiciones.